¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Ahora vamos a hablar sobre el resumen o el comentario a la lección número 2 del segundo trimestre. Estamos hablando sobre el Génesis y es la lección número 2 sobre la caída para el sábado 9 de abril. El versículo para memorizar menciona lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Les invito a que, como puedan, en donde puedan, vayamos en oración a Dios. Bendito Dios y Padre, Señor, una vez más estamos agradecidos contigo por lo bueno que eres. Te rogamos, Señor, que nos dirijas mediante este análisis de la lección de escuela sabática y que lo aprendido, Señor, podamos ponerlo en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Dice el sábado 2 de abril. Después de que Dios realizó la creación, como ya hemos visto, Dios le advirtió a la primera pareja en el Edén que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, según Génesis capítulo 2, versículo 17. Es cierto que el deseo o la voluntad de Dios es que el hombre tenga un conocimiento del bien. No debían conocer el mal. De lo contrario, se cumpliría la entrada de la muerte a la vida humana y a esta tierra. Conocemos la historia y tristemente el hombre desobedeció a la voz de Dios, lo que provoca su expulsión del jardín del Edén, así como se pierde la oportunidad de tener acceso al árbol de la vida, lo que sería su oportunidad de vivir eternamente. Sin embargo, aquí aparece la primera señal del Evangelio, de esas buenas nuevas de salvación, en Génesis 3:15, donde Dios señala que a pesar de la decisión del hombre, Dios no le dejaría solo y que haría lo impensable para darle vida eterna al ser humano. Así se abre la única vía de escape para el hombre. Domingo 3 de abril. La serpiente. Génesis 1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En este día vamos a ver algunas preguntas muy interesantes basadas en el texto que acabamos de leer. La primera pregunta es: ¿quién es la serpiente y cómo engaña a Eva? En este versículo solo se menciona a la serpiente. Si bien es cierto, Dios no hizo a los animales con la facultad de hablar o comunicarse igual que los seres humanos. El texto bíblico no menciona quién es realmente la serpiente, sino que solo se enfoca al animal como tal y no a quien está detrás. Sin embargo, la Biblia en otros pasajes como Apocalipsis 12:9 e Isaías 27:1 menciona claramente que la serpiente antigua es conocida también como Diablo y Satanás, quien está detrás de la serpiente en el jardín del Edén. Asimismo, en la antigüedad se relacionaba a la serpiente como un animal relacionado o en quien se personificaba el mal. Ahora bien, Satanás no se les aparecía a los primeros seres humanos en su propia figura de luz, porque los primeros humanos ya estaban advertidos de quién era Satanás y lo que había hecho, por lo que Satanás se disfraza entonces por medio de la serpiente para así poder engañar a Eva. Ahora bien, ¿por qué la serpiente y no otro animal? Bueno, en el principio la serpiente era uno de los animales más hermosos y llamativos de la tierra. Tenía alas y cuando emprendía el vuelo podía deslumbrar con el color y el brillo de su oro. Satanás tenía que llamar la atención de una manera muy singular a Eva, dentro de tanta hermosura en el jardín del Edén, añadiendo además un mismo lenguaje entre la serpiente y la mujer. Por otro lado, una estrategia de la serpiente es aparentar que está del lado de la verdad, que es amiga de Dios e incluso llega a citar a Dios y enseñar que en principio Dios tiene la razón. Sin embargo, tergiversa la esencia del mensaje y la intención de la voluntad de Dios, hace ver que su interpretación
sale a relucir la verdadera voluntad de Dios, la cual, según Satanás, es una voluntad egoísta que no quiere compartir con su creación todo lo que puede llegar a ser racionalmente. Por ello les dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No nos dejemos engañar por quienes muchas veces se aferran a encontrar nueva luz en cuanto a las verdades bíblicas. La mayoría, si no es que todas las denominaciones religiosas, decimos tener la verdad, y hasta cierto punto es cierto todo aquel que se basa en la Biblia tiene la verdad. La diferencia está en que no todos reciben, ni predican, ni viven esa verdad. No todos buscan interpretar la verdad con el propósito en que sus corazones sean exhortados por Dios y convencidos para cambiar lo que hay malo en ellos. Recuerda que por sus frutos los conoceréis. Este engaño aplicado por Satanás y ahora por muchos quienes buscan su propia gloria y vanidad ha sido bien efectivo. No nos dejemos engañar por la serpiente, que sigue aplicando la misma estrategia que aplicó con Adán y Eva. Todo lo atractivo, todo lo que brilla, todo lo placentero que se ha corrompido nos llamará a ir en contra de Dios a través de engaños y falsedades. Recuerda que Eva no tenía pecado en su ser y cayó en el engaño. Nosotros, 6,000 años después de que el pecado entró a esta tierra y en el ser humano, somos mucho más débiles, por lo que debemos estar atentos y aferrarnos a nuestro Dios, quien ha vencido. Lunes 4 de abril. El fruto prohibido. Génesis 2, 16 y 17 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, del 1 al 6 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una vez leídos estos pasajes bíblicos, vamos a encontrar que en primer lugar la cita bíblica de Génesis 2, 16 y 17 nos está señalando el mandato de Dios al hombre, advirtiendo que hay un árbol del cual no deben comer. Si obedecen al mandato de Dios, todo estaría perfecto, tal cual Dios lo había creado. Recordemos la frase: y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios ordena al hombre no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuáles son las características de este árbol del bien y del mal? Hay una palabra clave en el nombre del árbol. Esta palabra es ciencia, la cual en el hebreo antiguo significa un conocimiento. Y si bien es cierto, el conocimiento lleva de por medio una relación, por lo tanto lo que Dios le estaba ordenando a Adán era que había un árbol que al no comer de él mantenía todo lo que era bueno tal cual Dios lo había creado. Mantenía una relación con Dios como era el ideal de Dios y el deseo de Dios, y todo lo bueno se relacionaría con el hombre. Pero al comer de este fruto, el hombre elegiría tener una relación con el mal y dejaría de relacionarse con Dios, su creador. Lamentablemente, ahora somos testigos del resultado de esta mala decisión en el huerto del Edén. La mayoría del tiempo ahora decidimos relacionarnos con el mal en lugar del bien. Ahora bien, una vez Adán desobedeció, entró en escena la consecuencia de su decisión al relacionarse con el mal. Lo único que el hombre merecería sería la muerte. Y en la actualidad lo que más se ve en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la cuadra, en la colonia donde vivimos, son las muertes de personas, de seres queridos. Todo ser humano ha decidido por lo menos alguna vez
relacionarse con el mal. Y no hay vuelta atrás. Lo que merecemos después de eso es la muerte. No es Dios quien mata a las personas, somos nosotros quienes elegimos morir lenta o inesperadamente al vivir en una relación con el mal. Adán y Eva lo experimentaron con la muerte de su primogénito Abel. Dios sigue hablando a las personas y sigue extendiendo la invitación de dejar esa relación con el mal y buscar el relacionarnos con Cristo cada día. En segundo lugar, la lección nos está hablando del engaño de Satanás a Eva a través de la serpiente. Existe algo que se llama ley de contraste. Esta ley trata de hacer una comparativa entre dos cosas resaltando una de la otra y no necesariamente las cosas que se comparan en esta ley tienen que ser contradictorias. Esto es lo que hace Satanás con Eva mediante la serpiente. Pone en contraste la voluntad de Dios con la voluntad humana, resaltando que es mejor la voluntad humana que la de Dios, ya que muestra a un Dios que parece ser un Dios que quiere imponer su voluntad sobre la voluntad de la mujer, y que la intención de Dios es egoísta, la cual no quiere compartir con el ser humano creado lo que es parte de Dios. Este contraste que Satanás le muestra a Eva parece tener sentido para Eva. Además, se le suma que la serpiente tiene una simpatía y entiende a la mujer, dándole así la razón, y de esta manera le hace ver que el árbol es bueno y que relacionarse con el mal no le mataría, sino que le haría inmortal e igual a Dios. Esta creencia que Satanás incluye en la mente de Eva a través de una persuasión se ha convertido en una creencia conocida como inmortalidad del alma. Es una creencia que en el mundo antiguo, en las religiones griegas y egipcias, se convirtió en una doctrina, la cual ha penetrado en las culturas judeocristianas. Lo vemos claramente tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, y dichas doctrinas que provienen de Satanás y no de Dios siguen estando presentes hoy en día en la mayoría de las religiones. Una vez más, no nos dejemos engañar con doctrinas que, aunque están en la Biblia, no son bíblicas y que, en lugar de hacernos bien, nos hacen un daño mortal y espiritual. Deseo que Dios te bendiga. Deseo que esto que estamos analizando en las lecciones de escuela sabática realmente puedan ayudarnos a estar atentos a lo que está pasando, a descubrir cuáles son las maneras de trabajar de Satanás y a acercarnos realmente a Dios para tener una relación íntima con Él. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te fortalezca y que puedas disfrutar de sus bendiciones, de su compañía y de su conocimiento. Que Dios te bendiga. Bendiciones siempre.